Hola, buenas tardes, adelante. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la alimentación y vamos a plantearnos una estrategia con la cual podamos identificar cuando comemos qué es lo que estamos comiendo y si eso que estamos comiendo nos hace daño o no nos hace tanto daño. Uno de los grandes avances, o ya que debemos ser conscientes, es disminuir el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos principalmente son sustancias, vamos a llamarle, que se encuentran en los alimentos de origen vegetal que al metabolizarse dentro de nuestro cuerpo se van a transformar principalmente en glucosa. A nivel celular, estos carbohidratos se forman en una estructura que se llama almidón. El almidón es una estructura en donde se almacena en la planta la glucosa, el carbohidrato. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando nosotros guisamos una avena. La avena, al momento del proceso de cocción, se rompe esa estructura del almidón y se elimina la glucosa. Y es por eso que la avena se hace pastosa. La avena, cuando se hace pastosa, aumenta una cosa que vamos a ver más adelante, se llama índice glicémico, que al final de cuentas es la velocidad con la cual se absorben esos carbohidratos en forma de glucosa, llegan a la sangre y elevan esta. Entonces, un alimento va a tener diferente velocidad con respecto a otro, dependiendo la estructura del mismo alimento. Y también vamos a poder variar esa velocidad dependiendo de la forma en que la presentemos al guisar. No es lo mismo comerse una avena cruda, a mordidas, la estructura de la avena, que ponerla a hervir y cocerla por un tiempo, donde se hace una pasta, que es el almidón. Esa pasta es la estructura del almidón que ha liberado la glucosa. Cuando nosotros comemos esa pasta, más rápidamente se absorbe en el estómago y eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, una de las grandes estrategias que nosotros tenemos que hacer es lograr que los niveles de glucosa de nuestro cuerpo se mantengan por debajo para que no produzcamos niveles altos de insulina. Los niveles altos de insulina, lo que sucede es que vamos a hacer que dentro de nuestro cuerpo se formen diferentes sustancias, que ciertos procesos metabólicos vayan por diferente vía, en donde se forman sustancias como el colesterol, o se van a formar sustancias o estructuras como las lipoproteínas de baja densidad. Van a promover procesos inflamatorios a nivel celular, y nosotros podemos controlar estos niveles nada más con el hecho de bajar el consumo de carbohidratos. Aquí es muy importante, vamos a diferenciar en el reino vegetal ahorita tres grupos. Uno, los que provienen de espiga, que principalmente lo conocemos como cereales, y otro, los que provienen de vaina, que principalmente nosotros vamos a identificarlos como lo que es el frijol, lo que es el chícharo. Y otro elemento que vamos a hacer mucho hincapié son en las estructuras o en los frutos secos, que en algunas personas vamos a llamar como la nuez, la almendra, la avellana. Y vamos a darnos cuenta que cuando nosotros estudiamos estos alimentos desde un punto de vista bromatológico, el punto de vista bromatológico quiere decir que el alimento, dependiendo las diferentes concentraciones de unos elementos que se les llamó carbohidratos, proteínas, grasas, que son ahorita vamos a llamarles los macronutrientes, que son los macronutrientes. Los macronutrientes son esa parte del alimento que realmente consume el cuerpo en gran cantidad al día. Y nosotros en los alimentos nos van a dar también fuentes para cubrir los requerimientos de los micronutrientes. Los micronutrientes son esos nutrientes que se necesitan en menor cantidad. Es muy importante hacer la diferencia entre
comer y alimentarse. Es muy importante hacer la diferencia entre alimentarse y nutrirse. ¿Por qué? Porque al momento de nutrir estás hablando de que le estás proporcionando al cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda generar un mejor proceso metabólico, puedan crecer, puedan seguir adelante, no se dañen sus estructuras. Entonces el día de hoy vamos ahorita a ver unas imágenes que tenemos en donde vamos a empezar a crear estrategias que cuando nosotros comamos un plato, cuando vayamos a cierto lugar y nos sirvan un plato, ese plato lo que va a hacer es que nosotros tenemos que identificarlo. Y al momento de identificar sus componentes vamos a poder decir si proviene de espiga, si proviene de vaina o de fruto seco. Y ya dependiendo las características del componente, nosotros vamos a poder diferenciar y saber qué es lo que estamos comiendo. Y si nosotros tenemos un estilo de vida o queremos tener una meta, nos va a permitir decir la cantidad o limitarnos del consumo de ese alimento. Entonces vamos a ver ahorita, por ejemplo, estos elementos, estas ponencias que traigo para que nosotros veamos, en donde lo más importante es empezar a identificar que es una espiga, como podemos ver ahorita en la gráfica. Cuando nosotros hablamos de una espiga, es una estructura como la que vemos. Esa estructura, a veces los niños no saben que es una espiga, ya conocen los productos ya tan procesados que ni tienen idea cómo se encuentra la madre naturaleza. Entonces, una de las cosas que hay que enseñarles es una espiga de trigo. Esa espiga de trigo, de ahí se quita la cascarita y vamos a encontrar el grano del trigo. Entonces, aquí es muy importante, aquí vamos a ver en esta imagen la estructura del almidón. La estructura del almidón es la estructura que se encuentra abajo, es una estructura muy compleja, que la pequeña porción es la glucosa. Cuando nosotros metabolizamos en nuestro cuerpo la glucosa, el cuerpo, para metabolizarla y poder que está entre las células, va a producir una hormona en una glándula que es el páncreas, que se llama insulina. Entonces, el consumo de almidón, que va a generar aumento de glucosa en sangre, nos va a llevar a un mayor consumo de producción de insulina. Y esa insulina, como ya mencionamos, va a hacer que nuestro organismo trabaje de cierta forma, generando procesos inflamatorios y generando cierta respuesta. Aquí ahorita es muy importante empezar a hablarle a los niños y empezar a hacer que vean, por ejemplo, aquí en las siguientes imágenes, por ejemplo, estamos viendo la tapioca, que vean que también es un cereal, que es un grano, y así vamos a empezar a ver la cebada molida, que la vean, que la identifiquen, y así hasta llegar a diferentes, el grano de café, la harina procesada. Vamos a ver lo que es el mijo. Todo eso es importante que empecemos a hacer que el niño, que nosotros mismos identifiquemos, que nosotros nos demos cuenta que el trigo, que es el que comemos, ese que están hechos tantos panes, tantas galletas, se encuentra en forma natural, en forma de espiga. Y al saber que es espiga, sabemos que aumenta los niveles de glucosa en sangre. La avena, otra cosa que también usamos mucho nosotros, también proviene de espiga. Entonces, cuando nosotros consumimos algún subproducto de la espiga o lo utilizamos en nuestros guisos, sabemos que eso va a subir los niveles de glucosa en sangre. Ahí está la cebada, que también, por lo que vemos, es un granito, y viene de espiga, es un cereal. También el maíz, la mazorca, la planta del maíz tiene espiga. El amaranto, vamos a darnos cuenta, es otro que también en forma natural se encuentra en una espiga. El arroz blanco y las diferentes variedades de arroces, como el arroz integral,
el arroz japónico y el arroz que vamos a darnos cuenta como el arroz salvaje. Todos estos arroces se encuentran en la forma de espiga en la madre naturaleza. Cuando nosotros empezamos a generar esa conciencia, vamos a darnos cuenta de que ya podemos determinar si lo que estamos comiendo es adecuado. Ahí vemos también el centeno y todos los cereales como el All Bran, todos los cereales que encontramos en el mercado, pues vamos a ver que provienen de espiga. La harina blanca, pues también la harina es al final de cuentas un cereal molido. La quinoa también es una espiga. El salvado de avena también es un subproducto de una planta que está en forma de espiga. Y así poco a poco tenemos que hacer referencia para que los niños aprendan, identifiquen qué es lo que proviene de estos alimentos, que lo que vean en este momento en su mesa puedan decir de dónde viene. Ahora, ¿qué es lo más importante? Cuando hablamos de los cereales, si nosotros hablamos de esa estructura que es la bromatológico, vamos a darnos cuenta que el bromatológico de los cereales, uno de sus componentes que nos va a dar los niveles altos energéticos, que son las calorías, va a ser debido a los carbohidratos. Los cereales son altos en carbohidratos que se van a metabolizar en glucosa y bajos en proteínas que se van a metabolizar también en energía, pero principalmente las proteínas están diseñadas para crear estructura en el cuerpo. Como nosotros vamos a ver ahorita más aquí adelante, al final de cuentas es importante como esta imagen, que cuando nosotros veamos productos como los que aparecen, panes, granos, espigas, pastas que comemos, el niño o nosotros mismos sepamos que todo esto viene de plantas con espiga. Y todo lo que es espiga aumenta niveles de glucosa en sangre. El siguiente grupo que es muy importante es el grupo de las vainas. Las vainas es una estructura en donde adentro se van a encontrar, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, son los frijoles. Los frijoles son plantas que es un hecho que también van a tener un componente muy alto de proteínas a diferencia de los cereales. Las proteínas, como vemos en este dibujo, son estructuras conformadas por pequeñas esferitas que se llaman aminoácidos. La diferencia entre la proteína, el músculo de nosotros y el músculo de una vaca es el orden de esas pelotitas, o la misma estructura de una planta es el orden de esas pelotitas. Entonces el organismo toma esta estructura, la fragmenta y reestructura otra nueva que va a darle características propias. Cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a ver qué hace la proteína, vamos a ver que dentro de nosotros, dentro del cuerpo, va a aumentar una sustancia que se llama glucagón. El glucagón lo que hace es una hormona contraria a la insulina, que lo que va a permitir es que no se eleven tan fácil los niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando nosotros comemos este tipo de productos, en contraste con los cereales, dentro de nuestro cuerpo, que también esta sustancia es producida por el páncreas, va a producir en mayor cantidad glucagón sobre los niveles de insulina y por ende va a permitir que se haya menor procesos inflamatorios, menores niveles de colesterol y una relación más adecuada de lipoproteínas de baja y alta densidad. Aquí vamos a empezar a ver, por ejemplo, en esta gráfica, esta serie de gráficas, cómo los guisantes, las lentejas, la soya, se encuentran en forma natural en estructuras como la vaina.
las habas, como ya dijimos, las judías pintas, entre otras. Todo tipo de frijoles van a ser los chícharos, como nosotros lo conocemos. Todo ese tipo de estructura es rica en proteínas porque simplemente se encuentra en vainas. Entonces, todo esto lo que tenemos que hacer es demostrarle y enseñarle a los niños y enseñarle a nosotros mismos y aprender nosotros mismos el garbanzo, como vemos ahorita en la imagen, todo tipo de habichuelas, ¿no? Son ricos en proteínas y por ende no va a subir. En esta gráfica que estamos viendo, ahorita nos vamos a dar cuenta cómo se encuentra diferente la relación en el bromatológico de los macronutrientes. Si ustedes pueden darse cuenta, a diferencia de lo que vimos al principio, que fueron los cereales, las leguminosas o legumbres en este caso, la diferencia es que la concentración de carbohidratos es menor que la concentración de proteínas. Es decir, hay mayor cantidad de proteínas. Dan niveles superiores o muy parecidos porque tanto la proteína, cuando nosotros llegamos, este tipo de estudios, cuando hablamos de las calorías, se somete y se quema el producto y da la misma cantidad de energía para elevar un grado centígrado a un gramo de agua. Entonces, quemar proteína y quemar carbohidrato nos va a dar la misma cantidad de energía. Por eso vamos a darnos cuenta que dan la misma cantidad de calorías. Sin embargo, dentro de nuestro cuerpo la estructura es diferente y por ende va a ser que se trabaje diferente. Aquí vemos otro tipo de subproductos. Vemos cómo están los guisados. Y aquí es muy importante, en esta gráfica que nosotros ahorita estamos viendo, y vamos a empezar a ver, es realmente que apreciemos cómo este tipo de alimentos lo que va a hacer es que se va a generar un conocimiento que se llama el índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con la cual un alimento aumenta los niveles de glucosa en sangre. Aquí, como vemos en esta animación, los alimentos con índice glicémico alto son aquellos que rápidamente, después de un proceso digestivo, pueden dividirse rápidamente y llegar a la sangre en forma de glucosa. Pero, como vemos en esta gráfica, cuando suben los niveles de glucosa, el páncreas va a ser estimulado por una serie de respuestas del sistema nervioso central y un montón de respuestas de receptores, y va a hacer que este produzca también niveles altos de insulina. Cuando ustedes consuman alimentos que liberen rápidamente la glucosa a la sangre y esta llega ahí, también el páncreas va a producir niveles altos de insulina. Y lo que nosotros queremos y nos hemos dado cuenta que no debemos permitir que tengamos niveles altos de insulina en sangre. Como vemos ahorita, que en la siguiente tabla, vamos a estudiarla, veamos la tabla. En esta tabla se han dividido principalmente los diferentes alimentos y les han puesto diferentes valores. Entonces se ha detectado que alimentos que se consideran índice glicémico bajo, que es el área en la cual coinciden tomando en cuenta, por ejemplo, la glucosa, bueno, hay tablas que utilizan, como vamos a ver la siguiente, una rebanada de pan blanco, una que equivalga a 100 gramos, ¿no?, de carbohidratos provenientes de ese alimento. Vamos a encontrar que hay alimentos que se consideran índice glicémico bajo, que van de 0 a 55, y vamos a encontrar alimentos que van de 55 a menor de 60, y los que van de 60 a 100 son los alimentos que se van con índice glicémico alto. Por ende, nosotros tenemos que aprovechar y buscar consumir alimentos con índice glicémico bajo, menor cantidad de índice glicémico medio, y tratar de evitar los de índice glicémico alto. Y más si en nuestro cuerpo traemos una carga genética que nos esté dando mayor riesgo para sufrir diabetes. Aquí vemos
la tabla que ocupamos en la Universidad de Chapingo, que se da con el tríptico, en donde se ven los diferentes alimentos de acuerdo a su índice glicémico. Entonces aquí vemos el cereal y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, el trigo en esta figura. Cuando nosotros hablamos del trigo, por ejemplo en el pan blanco, este trigo, porque nosotros sabemos que el pan blanco proviene de la harina del trigo, va a tener un índice glicémico aproximadamente de 100, se comporta igual que la glucosa, o en algunas tablas vamos a darnos cuenta que este lo toma como la referencia del 100%. Si nosotros ese trigo lo ponemos en forma de galletas, hacemos galletas a base de trigo, su índice glicémico disminuye a 65, es decir, un pan blanco va a elevar más rápidamente los niveles de glucosa de su sangre que unas galletas del mismo trigo. Y viceversa, si nosotros ese trigo lo remojamos y lo sometemos a germinarlo, vamos a darnos cuenta que el índice glicémico baja a 15. Aquí es muy importante, y en este momento hay que hacer una pequeña pausa, porque el índice glicémico bajo que estamos logrando es gracias a que en los procesos de germinación, cuando nosotros volvemos a buscar en las tablas anteriores, donde la composición bromatológica, vamos a ver que el trigo al germinarse cambia su relación de aminoácidos y de carbohidratos, es decir, cambia, se vuelve más alta la porción de proteínas que la porción de carbohidratos. Entonces, es preferible empezar a consumir alimentos o consumir en nuestros alimentos los germinados de trigo. Luego vamos a hacer un pequeño hincapié, al final de cuentas, bueno, ahora también muy importante, vamos a comenzar a hablar de los famosos frutos secos, que es la otra parte que comentamos que vamos a hablar. La diferencia entre los frutos secos, las leguminosas y las gramíneas es la concentración que tienen estos de aceites. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando vemos las kilocalorías, sus niveles de kilocalorías son muy altos, pero su composición bromatológica va a ser menor la cantidad de carbohidratos. Y los carbohidratos son los únicos que van a hacer que se eleven los niveles de glucosa en sangre. Entonces, es muy importante comenzar a identificar este tipo de productos como es la nuez, como es la avellana, como es la semilla de calabaza, que van a ser productos que vamos a poder utilizar para hacer lichadas, vamos a poder utilizar para complementarlo con las ensaladas. También entre ellos está el pistache, la semilla de sésamo. Todos estos productos podemos encontrarlos en el mercado y podemos ayudarnos a tener una fuente más de proteínas y de energía. Cuando nosotros vemos ahorita, por ejemplo, en la estructura, cuando checamos el bromatológico, como la imagen que se muestra, vamos a darnos cuenta de cómo esos niveles que a veces andan en niveles de 500, andan niveles de 600 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. Esos niveles de energía van a estar dados principalmente por las grasas. Las grasas, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, generan 9 veces más energía que los anteriores. Por eso estos alimentos, sus kilocalorías son muy altas en comparación de los otros, pero no van a afectar las concentraciones de glucosa en sangre. Si nosotros podemos ver aquí cómo se puede complementar y utilizar estos aceites en ensaladas, también en semillas, en las ensaladas,
Y otra de las cosas que es muy importante, cuando nosotros hablamos de los aceites, lo más importante es entender qué composición tienen los aceites con respecto a las diferentes grasas, que son los monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas. Los aceites, como el aceite de aguacate, que es uno de los que recomendamos, como el aceite de oliva, como podemos ver en esta gráfica, en esta imagen que le estamos exponiendo, tanto el aceite de oliva como el aceite de aguacate es rico en los aceites monoinsaturados. Esos aceites monoinsaturados van a ayudarnos mucho a modificar lo que se podría decir con la relación entre lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Y también van a ayudarnos al control del colesterol, debido a que esto nos va a permitir que se produzca menos por el cuerpo por procesos metabólicos internos. Entonces, si nosotros podemos concluir y empezamos a darnos cuenta, una dieta más adecuada y más principalmente si estamos hablando de procesos de diabetes, si procesos de colesterol o procesos de cáncer, va a haber algunos cambios en estas dietas. Si hablamos de diabetes, es muy importante controlar el consumo de carbohidratos, que son disminuir el proceso de cereales, y también controlar un poco el proceso de leguminosas. Si nosotros en el proceso de la diabetes está comenzando, pues podemos empezar a tener una restricción de cereales y darle más cabida a las leguminosas. Pero si nosotros estamos hablando de enfermedades como lo que es niveles altos de colesterol y una relación de lipoproteínas malas, es decir, las proteínas bajas están más altas que las lipoproteínas altas, esto lo que nos va a ser más benéfico es empezar a controlar el consumo de carbohidratos, el consumo de espigas, todo aquel producto que venga de espigas, cereales. Y si estamos hablando de cáncer, pues estamos hablando de que necesitamos empezar a tener un control muy estricto y empezar a hacer dietas en donde aprovechemos y utilicemos mayor cantidad de germinados, mayor cantidad de lo que aquí le llamamos frutos secos, que son las oleaginosas, que es como la nuez, la almendra, la avellana, el pistache, semilla de calabaza, y utilizar los aceites monoinsaturados que nosotros recomendamos, principalmente el de oliva, el de uva y el de aguacate. Y esto va a permitir que nuestro cuerpo esté más desinflamado y que trabaje de forma diferente, dando beneficios para un mejor estado de salud. Espero que esto les haya interesado y, más importante, que lo lleven a cabo. Para cualquier cosa, nos vemos la próxima sesión, y si usted tiene alguna duda con la dieta, veremos en el futuro cómo preparar algún tipo de germinado en casa y así irnos haciendo más dependientes y conscientes de lo que es lo que comemos y qué es lo que nos provoca dentro de nuestro cuerpo. Nos vemos la próxima sesión. Gracias por venir.